que sirve de apoyo para la gran organización CERTAL en las Américas. CERTAL es una organización que nace en Uruguay con la astucia, la pericia y el gran trabajo del gran Pablo Escotelaro, que reúne el grupo ISOS, que es muy reconocido en el sur del continente. Hace más o menos unos 2 años, 3 años antes de pandemia, tuve el gusto de sentarme con Pablo en Andina Link y llegamos a la conclusión que era muy importante tener en Colombia la representación de CERTAL de una manera mucho más asertiva. Y empezamos a tocar muchas puertas y nos dimos cuenta que el país adolece de muchas cosas. Red Intercable como tal trabaja temas como infraestructura de la postería, prácticas comerciales restrictivas, asesora a los compañeros sobre todo en el tema de televisión, tengo asesores en el tema de internet y muchos de ustedes saben más que yo, pero sí soy considerada como una de las personas que más sabe de televisión en el país, por mi trabajo en televisión comunitaria cerrada por cable. El ejercicio que vinimos haciendo con la red dio como consecuencia el desarrollo de muchas leyes y también la 1978 que trajo a Colombia la democratización de la prestación del servicio de televisión, pero nunca nos imaginamos que hacer la 1978 iba a generar de carácter exponencial la detonación de la piratería en el país. CERTAL viene desarrollando un trabajo muy importante de la mano con la Alianza. Hicimos en Bogotá el año inmediatamente anterior, el 21 de noviembre, la firma del Pacto Global Antipiratería. Ese Pacto Global Antipiratería, por primera vez en la historia del país, reunió a todos los operadores de telecomunicaciones del país, llámense televisión comunitaria, televisión por suscripción, canales internacionales y todos los operadores. Fue la primera vez que en una misma mesa se sienta Andesco, se sentó directamente Movistar, Mili Contigo, gente de Claro. Entonces nosotros llegamos a la conclusión de que sí se puede, que Colombia puede ser un país que, si bien es cierto, está echado a nivel internacional con uno de los más grandes piratas. A todos nos catalogan así. Cuando ustedes van a una feria internacional y los que han tenido la oportunidad de salir del país no me dejan mentir, a nosotros nos catalogan como los más piratas, como los que saben piratear, como los que hacen las cosas como no es. Esa mal llamada malicia indígena aplicada a lo malo. Pero también somos conscientes, y quien les habla, que si hicimos posible que la televisión comunitaria y la industria nacional de telecomunicaciones hiciera parte de la agenda de presidencia y de gobierno nacional, también podríamos liderar el proceso de la lucha contra la piratería. Yo no creo en imposibles, yo creo que la capacidad del ser humano y sobre todo del colombiano es tan grande que nos puede permitir llegar a ser esa bandera en la lucha contra la piratería. Se han desarrollado firmas del pacto en Ecuador, Argentina, Chile, Paraguay, se cerró en diciembre en Washington y tenemos el apoyo de organizaciones multilaterales de gran envergadura. Pero Colombia se destacó por ser el evento de mayor trascendencia. Por eso, quien les habla fue nombrada como coordinadora internacional de los capítulos CERTAL y en lugar de irme, decidí quedarme en el país para jalonar todo ese trabajo internacional en cabeza y liderado por Colombia. Bienvenidos a esta charla y tengo el gusto de presentarles a una persona que se ha convertido en la mano derecha, no solamente para mí, sino para la organización CERTAL y para la lucha contra la piratería, el doctor Misael Castañeda. Gracias, Lore. Muchas gracias. Muchos de ustedes ya habrán escuchado mi nombre en temas de protección a la propiedad intelectual. Pues para mí siempre es un honor pararme aquí a hablar de algo que tiene tanta trascendencia como es el tema de la protección a los derechos, de propiedad intelectual y específicamente a los derechos de autor. Como todos sabemos, pues la propiedad intelectual tiene 2 grandes cimientos: la propiedad industrial y el derecho de autor. Hoy nos ocupa el derecho de autor. Parte de lo que vamos a hablar, los usos indebidos de la televisión digital. Les voy a contar o les voy a dar una antesala de qué sucedió en el año 96, 97, 98. Por lo menos en Colombia, la expansión de la televisión y la salida del Canal 1 y el Canal A, en esa época, que eran los que habían en Colombia, y se expande a la televisión
a la televisión del canal RCN, Canal Caracol y ya una televisión privada, pues abre opciones de la llegada de televisión internacional en Colombia. Pero resulta que no había una reglamentación, muy a pesar que la Constitución del 91 había ordenado la protección a la propiedad intelectual como uno de sus pilares fundamentales. Es decir, la propiedad intelectual tiene una protección constitucional y hace parte de aquellos derechos fundamentales. Más adelante vamos, si nos queda tiempo, a hablar por qué se trata y por qué la Constitución protege como derecho fundamental parte de la propiedad intelectual, específicamente los derechos morales de autor. En ese momento hay una transición, se reglamenta la televisión en Colombia con una ley que es la ley 182 de 1995 y se crea la Comisión Nacional de Televisión. A través de la Comisión Nacional de Televisión se viene toda la andanada de televisión en Colombia. Entonces había lo que llamábamos sistemas de parabólicas y se les otorgaba licencias a través de una resolución, y la Comisión Nacional de Televisión otorgaba licencias, pero resulta que la piratería empieza a causar daño. En esa época había televisión por suscripción, Sky, DirecTV, TV Cable. Eran las tres empresas que funcionaban. Entra un actor o otro actor muy grande, pero que no tenía licencia. Y empiezan a formarse esas pequeñas parabólicas que hoy por hoy son sistemas comunitarios que efectivamente llevan televisión, que efectivamente llevan tecnología a los pueblos, a los sitios más lejanos del país. Acuérdense que en una época no llegaba a las fronteras la televisión. Cúcuta, en Ecuador, la frontera con Brasil, no llegaba la televisión colombiana. Entonces se instalaban decodificadores de Sky o de DirecTV para que satelitalmente pudieran bajar. Pero a la par se bajaban de manera ilegal contenidos de televisión perjudicando a los titulares de los derechos de autor. Hasta llegar a hoy. Y entonces vamos a hacer un recorrido de la legislación y las conductas que suceden y que a veces desconocemos, que se convierten en conductas sancionables, sea por el Código Penal, sea a través de un proceso ante la Superintendencia de Industria y Comercio, competencia desleal, o la Dirección Nacional del Derecho de Autor, ya que esta entidad hace un tiempo se le otorgó funciones jurisdiccionales. ¿Qué significa eso? Que investigan y sancionan la violación a los derechos patrimoniales de autor. Entonces, vamos a darle inicio. Y empecemos con lo que más duele. Estas son las cifras de las que podemos hablar hoy. La piratería digital en América Latina representa una potencial ganancia con base a los clics promedio en los sitios ilegales de 675 millones de dólares al año. Esa cifra es muy austera, pero 675 millones de dólares al año. Esto calculado en el año 2019. De 2019 a 2023, la tecnología ha avanzado enormemente. La piratería digital en América Latina provoca pérdidas potenciales de 733 millones de dólares al año. Y el 50% de usuarios de Internet accede a sitios
piratas. ¿Quién de nosotros no ha accedido por cualquier motivo a un sitio pirata? Es como preguntar, ¿quién de nosotros no ha bajado una canción o una película sin autorización de los titulares en una aplicación que no tiene autorización para transmitir, retransmitir esos contenidos? Bien, pero no nos vamos a dar palos con una situación, con una conducta que, aunque nos afecta, hace parte de esa moralidad propia de cada uno. Y el derecho de autor es eso. El derecho de autor se fundamenta en el respeto a la creación de los demás, el respeto a mi creación, porque de ahí parten todos los avances tecnológicos. Y entonces vamos a hablar ahora de algunas normas que aplican a esta serie de conductas. Y les anticipo que vamos a empezar con una frase que empezamos a utilizar los abogados o aquellos prematuros abogados cuando estudiábamos en nuestras facultades de Derecho, con una frase que nos decían en Derecho romano, pero la voy a decir en castellano, y decía, traída del latín: dadme la prueba y te concederé el derecho. Dadme los hechos y yo te concederé el derecho. Con base en eso, estamos diciendo que el fortalecimiento probatorio es esencial para que las autoridades judiciales apliquen en debida forma la norma a esas conductas que consideramos ilegales. La tradición en Colombia frente a la propiedad intelectual nos remonta a los tratados internacionales. Los tratados internacionales suscritos por Colombia, el Convenio de Roma, la Convención de París y todos los demás convenios internacionales que a la fecha ha suscrito Colombia y que hace parte de todos esos convenios de protección a la propiedad intelectual. A partir de esos convenios, ¿qué sucede? El convenio por sí solo no aplica en Colombia, más allá de que Colombia haya suscrito como firmante a la unión de esos países que hacen parte del convenio. Se requiere de unas leyes internas que ratifiquen el convenio. Y es así que a través de las leyes internas se ratificaron esos convenios y hoy por hoy hacen parte de la legislación con carácter de normas internas, pero como normas que podemos acudir, como la decisión 351 de 1993, que son normas de carácter supranacional. La tradición del derecho penal, es decir, la sanción con pena de prisión y multas, se circunscribe a la Ley 44 de 1993. Se dan cuenta que todo ha venido sucediendo a partir de la Constitución del 91, hoy vigente. Y la Ley 44 del 93 nos habla de las primeras ocasiones en que sancionan penalmente, es decir, con pena de prisión a una persona que vulnere los derechos de autor, con sanciones mínimas de 1 a 5, de 2 a 5 años. Y la última reforma, en el año 2018, fue la última reforma que tuvimos a través de la Ley 1915, que también habló de los derechos de autor. Cuando ustedes tengan una duda, una pregunta, siéntanse en total libertad de preguntar, porque sé que aquí hay preguntas y van a surgir preguntas tan pronto empecemos a ver las normas que aplican a una serie de conductas. Les anticipo, Colombia es uno de los países con una de las legislaciones más ricas en protección a los derechos de autor en temas de televisión. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las conductas que a veces no creemos aplican
aplican a una norma penal. Entonces nos dan la posibilidad de someter conductas que creíamos que no, al parecer no podían ser, a una descripción típica de una conducta penal. Artículo 270, 271 y 272. Estas son las herramientas que vamos a tener desde el punto de vista del derecho de autor. Pero recuerden que al lado de la tecnología que hoy por hoy maneja la televisión digital, es decir, las formas en Internet, entonces vamos a hablar también de delito informático. Normas sustanciales para su conocimiento, para que tengan una referencia. La última norma, la ley 1915 de 2018, la ley 1032 del año 2006, la ley 44 de 1993, dentro de la ley 1032 que modificó el Código Penal del año 2000, modificó y sacó los artículos del Código Penal que andaban dispersos. ¿Se acuerdan que antes había una norma que decía la ley antidrogas, la ley contra los derechos de autor, la ley contra los abusos de niños, y todas estaban dispersas y solo algunas normas estaban en el Código Penal? A partir del año 2000, todas las normas penales sustantivas entran en el Código Penal y hacen parte de un título especial dentro del Código Penal, que es el título 8º del Código Penal, donde habla exclusivamente de los derechos de autor. Y en el año 2017, una ley procedimental. Entonces nos dicen, ¿quién no ha escuchado? La ley penal es paquidérmica, lenta, nunca llega, no aplica, la delincuencia abunda. Pues esta ley 1826 del año 2017 es relativamente nueva, porque una ley de 6 años es relativamente nueva. Y a esta ley la vamos a llamar Ley del Acusador Privado, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué es el acusador privado? Cuando veamos que el fiscal no opera, que el fiscal se queda quieto, que el fiscal no hace nada, yo no puedo considerar que mi proceso se quede así. Sin embargo, yo les puedo decir a ustedes, no he necesitado sino 1 o 2 veces de decirle al señor fiscal, mueve el proceso o me constituyo en acusador privado. ¿Alguien sabe qué es acusador privado? Les voy a contar. El acusador privado es el abogado que asume en representación de la víctima la acción penal. Es decir, le digo, señor fiscal, usted no pudo, ahora yo soy el fiscal del proceso. Y este es el procedimiento abreviado. Ojo que no aplica para todos los procesos, no aplica para todas las conductas, no aplica para el homicidio, no aplica para el secuestro, no aplica para otra serie de conductas. Pero para la que nos interesa, porque aplican más, ¿no? Otros delitos. Pero nos interesa que esté en esa ley, la ley del acusador privado, los delitos contra la propiedad intelectual o los delitos informáticos. Bueno, yo tengo una visión distinta a la de muchos. Si aplicamos ese principio y le decimos, esta es la prueba, concédeme el derecho, no me lo va a conceder el fiscal, me lo concede el juez, porque el fiscal es el ente que acusa, y yo le voy a dar las herramientas, yo le entregaré las pruebas para que las hagamos valer en el juicio. Bien, ojo, hablando de términos de prescripción, les cuento una anécdota muy interesante. Hace unos días obtuve un pronunciamiento del tribunal donde iban a prescribir un proceso. Prescribir un proceso significa que la ley penal le dice, pasó el tiempo, no pasó nada y se opera la prescripción. Es decir,
se acabó ese proceso porque en el tiempo nada es eterno. Logramos que no operara la prescripción en segunda instancia en el tribunal, y el tribunal nos dice: usted tiene la razón de no dejar que el proceso prescribiera, porque la contraparte, que era la defensa, dijo el término que es el tiempo suficiente para los derechos de autor era de 8 años, y en 8 años no pasó nada. La defensa presentó el escrito solicitando la prescripción, y yo le dije: ojo, que el delito se inició en el exterior, y si se inicia en el exterior, se aumenta el término de prescripción hasta en la mitad del máximo de la pena, es decir, de 8 pasó a 12 años, y logramos esa sentencia, que hoy hace parte de esa jurisprudencia interesante para los derechos de autor. Cuando la quieran, se las reenvío para que se den cuenta. Es un proceso de libros, también soy abogado, asesor jurídico a nivel nacional de la Cámara Colombiana del Libro y de todas las editoriales que hacen parte de la Cámara Colombiana del Libro. Esta ley, ¿la conocían ustedes? La ley 1826, la que nos dice, si el fiscal no actúa, yo le presento un memorial y yo me convierto en fiscal. ¿Sabían eso? Lo vamos a estrenar seguramente. Si a alguien, aunque yo considero que hoy la Fiscalía, si le entregamos las herramientas, van a ir con nosotros a lograr esas sentencias, esos pronunciamientos, esas medidas cautelares, esas medidas de restablecimiento del derecho del perjudicado, del titular, del dueño, del que hace parte de la creación de la obra. Y vamos a restablecer el derecho con una medida en Internet. ¿Cuál es la medida? El bloqueo. Y vamos a bloquear esas páginas. Y vamos a bloquear esas aplicaciones. Esas aplicaciones que causan daño. Hablaba con los representantes de los canales de deportes y decían eso. No nos damos cuenta la cantidad de dinero que se mueve en un partido de fútbol ahorita, en la Champions, en la semifinal y final de la Champions. Pero, ¿y cómo se mueve ese dinero? Ustedes mejor que nadie lo saben, cómo opera el fenómeno publicitario, cómo opera cada clic que se da cuando se abre una aplicación ilegal. Eso genera enormes ingresos. ¿A dónde se están yendo? ¿Será que es un muchacho solo el que tiene un sistema informático que está desarrollando esa actividad? No. Cuando ellos operan, las organizaciones criminales se van detrás y se dan cuenta que hay una forma de acceder de manera ilegal y de obtener dineros que posteriormente se convierten en lavado de activos. En fin, no me voy a meter con ese tema porque ese tema será parte de los procesos que vamos a tener de aquí en adelante. Entonces entremos en materia. Artículo 271 del Código Penal. El artículo 271 tiene una modificación a la sanción penal. Antes era de 2 a 5, ahora es de 4 a 8 años de prisión. Pero si aplican otras conductas, la sanción penal o la dosimetría de la ley penal a la que llegará el juez en ese estudio de establecer la sanción penal correspondiente por ese delito o por esas conductas, se aumentará hasta en otro tanto, dependiendo de la cantidad de delitos adyacentes que se hayan cometido en el momento de cometer la infracción a los derechos patrimoniales de autor. Y entonces nos vamos a concentrar en estos 5 numerales. El numeral violación a los derechos patrimoniales de autor y los derechos conexos.
Es decir, opera para cuando se vulnera el derecho del titular cuando se trate de organismos de radiodifusión. En el numeral quinto nos dice, y les voy a leer textual para que analicemos: quien disponga, realice, utilice o utilice por cualquier medio o procedimiento la comunicación, fijación, ejecución, exhibición, comercialización, difusión o distribución y representación de una obra de las protegidas en este título. Miren el alcance. La ley de derechos de autor, porque para que se creara la ley penal se necesitó de otra ley, que es la ley civil, la ley 23 de 1982, y esta tipificó esas conductas. Es decir, la ley 23 del 82, que era una ley civil de derechos de autor, donde están los contratos, donde están los derechos de los titulares, pero esa no tenía sanciones penales, ¿no? Por ser una ley civil. Esta ley sí dice sanciones penales. Observan los verbos rectores. Les voy a decir algo que lo manejamos los que manejamos el derecho penal. Los verbos rectores son conductas. El verbo califica una conducta, ¿cierto? Entonces, quien por cualquier medio o procedimiento exhiba, ejecute, fije, comercialice, difunda, distribuya y la representación de una de las obras protegidas en este título. Y en este título están protegidas las obras audiovisuales. ¿Listo? Numeral sexto: quien retransmita, fije, reproduzca o por cualquier medio sonoro o audiovisual divulgue las emisiones de los organismos de radiodifusión. Con esta norma obtuvimos las primeras sentencias condenatorias en el año 98, muy a pesar de que la norma es del año 10 del 2006. En la ley 44 del 93, que era la ley vigente para los hechos del 98, se aplicó esta norma, que en ese momento era la ley 44, con este numeral, porque se utilizaban las parabólicas, instalaban los decodificadores de DirecTV y de Sky, y a través de ellos llevaban los canales a toda la estación comunitaria de su pueblo, de su barrio, sin autorización del titular. Ahí obtuvimos sentencias importantes. ¿Ustedes recuerdan Cable Unión de Occidente? Yo voy a decir nombres, pero no quiero que lo interpreten mal. Pero es que como son procesos públicos, ya no creo que afecte a los ex senadores que eran dueños de la empresa. Cable Unión de Occidente, Superview, las empresas de la costa atlántica, todas fueron objeto de sanción penal y de cierre de establecimientos en su momento, y estrenamos la norma en ese momento, la ley frente a la violación de los derechos de autor en temas de piratería de televisión, con este artículo. Y el séptimo: quien recepcione, difunda. ¿Qué es difundir? ¿Qué es recepcionar? Y ojo que ya vimos retransmitir. Quien retransmita sin autorización previa y expresa del titular del derecho por cualquier medio o procedimiento, incurre en esta sanción. Y veamos que la ley de derechos de autor es una ley futurista. Preveía los temas que iban a ocurrir con las transmisiones ilegales. Dime.
no debe haber doble tributación. Debe haber pago de los derechos de autor. ¿Qué quiere decir? Y es muy importante tu pregunta. Porque ojo que se pueden ir por las ramas de tener o decir, yo contrato con usted, pero usted me da la ventaja de distribuir la señal. Y más adelante vamos a ver un artículo. Aquí nos han hablado, siempre se ha hablado de la subfacturación, ¿cierto? ¿Saben qué es la subfacturación? Bueno, yo sé que de pronto, yo les pido que hablen con tranquilidad, porque es que yo no soy la fiscalía. Yo soy el abogado de ustedes. Yo soy el abogado que los va a defender a ustedes. Yo lo que quiero es que hablemos en confianza y que las dudas salgan. Pero si no hay autorización, para desarrollar esa actividad, para transmitir, para retransmitir la señal, puedes estar incurriendo. No estoy diciendo estás. Siempre hay una premisa básica y es autorización previa y expresa del titular. Si tú le informas al titular, es que tengo otro cliente y este cliente tiene 1000 usuarios, ojo, porque el titular del derecho no va a dejar esos 1000 usuarios gratis. Es cuestión de ir adaptándonos al nuevo sistema. Y el nuevo sistema no es un nuevo sistema. No desde el punto de vista legal. Ya está legislado, ya está reglamentado. Y ahí ustedes pueden ver. Y eso que estamos en la primera parte del artículo. Nos faltan otro artículo que es violación a los mecanismos de protección a los derechos de autor. Y es pura tecnología. Es pura tecnología. Entonces, ¿cómo nos vamos a ver abocados frente a lo que la ley establece? El respeto. ¿Y cuáles son esos usos indebidos que se están desarrollando frente a esa actividad que es la televisión y la internet? Porque van de la mano. Hoy por hoy. Sí. ¿Quedó resuelta tu pregunta? ¿Por qué? Ajá. Ajá. Pregunta. Dale. El tema es muy sencillo, tú al pagar el derecho de autor no sirve para la persona que contrata, ya estás pagando ese derecho, el contrato lo establece, tantísimo, y lo contratas y proteges tu zona de cobertura en lo que ella te autoriza. El contrato es claro en cobertura, la
monitorizar, ellos tienen que saber a ciencia cierta cuánta gente le está llegando, en qué parte del territorio, cuál va a ser tu nivel de impacto. Ese es el derecho de autor que ella te cubre y esa es una de las misiones que nosotros estamos haciendo acá. La idea de que ustedes nos acompañen es que nos ayuden a multiplicar la idea vaga de que somos tan pilos que vamos a una aplicación y vamos a 200 canales. Eso no es libera, eso es entrar en dependencia de nuestra propia industria. El no pagar los derechos de autor está acabando con nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que cualquiera lo va a hacer, entonces ya no es negocio. De por sí la televisión en este momento ha llamado, el negocio nos estamos destinando. La lucha contra la piratería tiene que ser porque ustedes recuerdan un gran amigo nuestro de todo el país, tuve la fortuna de trabajar con Jaime Garzón. Entonces no podemos tener que esto, digan, no se limpien la boca con el mantel. La piratería es lo mismo. La piratería atenta contra toda norma que tiene que ver con nuestra industria, con lo que nos da de comer a todos. La piratería también tiene que ver con esas prácticas ilegales que están atentando contra el desarrollo nuestro, comprar robado. Es lo mismo, comprar robado, el día de mañana lo roban a usted y con la misma vara que usted mide será medido. Esto no es pilera, esto no hay, es que somos tan inteligentes y somos tan pilos. No, muchachos, acompáñenos a liderar esta bandera de la lucha contra la piratería y pasemos de ser los número uno en piratería a ser los número uno en defensa de la industria. Gracias. ¿Qué se está haciendo en el medio? Eso es participativo en la logística. Claro. Lo que se está haciendo desde el medio de las telecomunicaciones para evitar justamente ese problema del plagio. Sabemos pues que es una de las grandes pues como retos que tiene la televisión colombiana, pero también es muy importante el derecho a esa información. Muchos de esos canales tienen precios excesivamente altos para que la mayoría de la población colombiana acceda a ellos. ¿Qué se está haciendo dentro del medio o qué sugiere usted que se haga para evitar que la gente siga consumiendo eso? Porque, por ejemplo, a uno le cobran 30.000 pesos por ver Lunes por Más, 30.000 pesos es una millonada para muchas personas, tal vez para muchos de ustedes eso no es nada, pero eso yo creo que también incentiva mucho lo que es el plagio, la dificultad de usted acceder a todos esos canales, a toda esa diferente información, porque si uno solo se registra con TDT o simplemente tiene 6 o 20 canales, es muy poca la información que usted recibe. Y eso evita que las personas crezcan. Entonces, ¿qué se está haciendo o qué recomienda usted que se haga para evitar justamente estos, teniendo en cuenta el precio tan alto que tiene acceder a estos canales? Okay. Voy con Ana y seguimos. Ana, si el contrato te faculta autorización previa y expresa, si estás cumpliendo con las limitaciones que establece el contrato, pues no estarías vulnerando el derecho patrimonial del autor. Porque lo que te quiere decir la norma es el respeto a esa propiedad que es la propiedad intelectual, pero para el caso particular es el derecho de autor. Si tu contrato, mira bien los contratos, hemos tenido experiencias que a veces los contratos no le dan la dimensión a la actividad. Ojalá ustedes revisen bien sus contratos y si hay necesidad de modificarlos y evitar que en un momento dado les amplíen o les quiten derechos que ustedes tienen adquiridos frente a una negociación, estén establecidos ahí. Exclusivamente la norma dice, todo lo que tenga que ver con propiedad intelectual es autorización previa y expresa. Si no está contenida en ese contrato, puedes incurrir en esa conducta. Si tú liberalmente tomas la decisión de llevar canales, de transmitir, retransmitir, puedes incurrir en esa conducta. Pero si el contrato te lo permite, tienes vía libre. Eso es específicamente, ya hay unas condiciones territoriales, bueno, en el contrato están. Exactamente. Excúsame. Pero es bueno que los contratos sean revisados por expertos, que no les metan cláusulas leoninas que ustedes después tengan que entrar a discutir frente a esa negociación. Y ahora
Sí, excúsame, quería hacer énfasis en eso. Resulta que tenemos una proactividad muy grande en el tema de gente que se dice que está autorizada legalmente. Ustedes tienen el contacto con nosotros, ustedes saben directamente que nosotros estamos en capacidad. Cuéntenle a los amigos, nosotros nos encargamos de verificar si efectivamente la persona tiene la autorización del canal. Puede ser el canal más recóndito del planeta, tenemos cómo hacerlo, porque en este tipo de procesos hemos descubierto cosas que, hemos hecho contratos mejores que cualquiera de los que pueden hacerlo hasta las mismas programadoras. Entonces consulten, verifiquen, lleguen siempre a la fuente. A mí me choca sobremanera un caso que se está presentando en Colombia, que cogen el contenido de un canal, como es Discovery, en una cabecera, en el Huila, lo bajan, montan 4 canales y lo venden, ¿y qué pilera? Eso es robo. Eso se sabe que eso no está bien. Entonces, yo creo que la invitación a todos en ese tema es que revisen muy bien la contratación. No, es que yo pago los derechos. Otra cosa, el hecho de que una licencia de televisión por suscripción los ampare, no necesariamente quiere decir que tienen autorización para retransmitir los canales en ese municipio. Tenemos el caso Julio de Socha, bienvenida Claudia, Tecnológico de Monterrey. Perfecto, ya estaremos. Es muy importante que ustedes determinen que si bien es cierto la cableoperación los está cubriendo en diferente parte, no es óbice o no es patente de corso para que ustedes retransmitan lo que sea. Tienen que verificar que ese municipio esté cubierto. Nos pasa en Socha, Boyacá, Socha, Boyacá es un caso que voy a morir con ese trauma allá, porque tenemos una cantidad de canales que se transmiten allá que se han cubierto con cualquier cantidad de licencias. Creo que Sergio también en algún momento dado los cubrió, y resulta que el señor transmite lo que se le ocurre. No es el hecho de tener la cobertura de una licencia de televisión por suscripción para retransmitir canales, es que el municipio al cual le estás prestando la señal de televisión tiene autorizado ese canal. Qué pena, Misael. Tranquila, perfecto. Pero permítame, le doy una respuesta a la pregunta que nos hicieron. Brevemente, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con estas aplicaciones? El gran problema, los ingresos que ustedes vieron, esas cifras que les mostré al inicio de la charla, están sucediendo en las aplicaciones. No está sucediendo, no le está sucediendo al cableoperador, al sistema de televisión comunitaria, no. Ahí no se está generando ese tipo de ingresos. Esos ingresos se están generando en otro lado. Pero muchos de ustedes saben que el canal WIN, ¿de quién es? De propiedad de un empresario, de una empresa. Pero no liberalmente le podemos poner precio. Es de él. Es una propiedad especial reglamentada en la Constitución, reglamentada en las normas comerciales, civiles y penales. Ellos, o el titular del derecho de ese canal, lo dispone a su libre arbitrio. El costo no es patente de corso para decir vamos a bajar a través de una aplicación porque el pueblo quiere ver el partido del mejor equipo de Millonarios, lo quieren ver en la final y cosas así. No se puede, no, es imposible, hasta tanto no tenga autorización previa y expresa del titular para retransmitir esa señal. Lamentablemente, esa es la protección al derecho de autor. Monopolizar es una actividad en particular. Si Avianca se da dueña de toda la operación aérea en Colombia, sí sería un monopolio. Si hubiera una sola empresa de televisión en Colombia, si existiera solo Claro, si existiera solo, ¿cuáles las? Tigo, si existiera solo, eso sería un monopolio. Pero si tiene los derechos.
No, no es monopolio. Desde el punto de vista legal no es monopolio, ahora sí. Ok, sí, bueno, continuando con lo que decía Ana María, es que el año pasado en esta misma feria, EGEA y Saico dijeron explícitamente que aunque nosotros le paguemos a Disney, a Discovery y todo, pues el contrato, dijeron explícitamente que debíamos pagarle a ellos por esa misma señal. Pues, no me haga meter en un problema que eso es una camisa de 11 varas. Esas sociedades de gestión colectiva, EGEDA, Saico, Asimpro, son otro tipo de son sociedades de gestión colectiva. Saico, Asimpro, EGEDA, el Centro Colombiano de Derecho Reprográfica, los actores, ¿cómo es que se llama la de los actores? ¿Actores? Pero es que todos tienen derechos particulares y están reglamentados en la Constitución. Saico existe porque su personería jurídica, ¿quién la reglamenta? ¿Quién reglamenta la personería jurídica de EGEDA, de Saico? La Dirección Nacional del Derecho de Autor. La Dirección Nacional del Derecho de Autor reglamenta esas sociedades de gestión colectiva. Y hay derechos de autor, de esos autores, de todas esas líneas que trae el derecho de autor. Entonces sí hay que pagarle. Sí. Pues yo no le voy a dar a usted una respuesta. Por eso le dije, no me haga meter en camisa de 11 horas, pero las sociedades de gestión colectiva representan titulares de derechos. Y por representarlos, unirse para que les paguen ese derecho, ya está reglamentado a través de esas sociedades. Entonces, que les van a exigir. Le estamos pagando 2 veces, le estamos pagando a la programadora y le estamos pagando a pero una cosa es el derecho de autor, es que no pudimos entrar, no entramos en la otra parte, que son otro tipo de derechos. Pero seguramente si Lorena nos indica, haremos otra charla y vamos a hablar específicamente de sociedades de gestión colectiva y por qué la obligación del pago de esos derechos que no hacen parte de los derechos patrimoniales de autor, sino o que hacen parte de los derechos de autor, pero que están consagrados en los 3 numerales, en los 3 primeros numerales, ¿sí? Yo los invito a que hagamos otra charla y hablemos de sociedades de gestión colectiva. Es más, una acotación. Resulta que cuando nosotros empezamos a trabajar el tema de piratería, el actor que hizo del Mensajero en Betty la Fea me salió en redes sociales. ¡Ay, ustedes hablan de piratería y no nos pagan a nosotros! Eso es otra vuelta, compañero. Porque es otro tipo de legislación, lo que está contando el doctor Misael. Eso es otra cosa. Es más, en este punto y hora, y que quede para la próxima charla, lo que estamos promoviendo nosotros es que se geste una ventanilla única porque nos van a enloquecer. Ellos circulan resoluciones a todo el país, son 6, 8 sociedades de gestión colectiva en el Ministerio del Interior, se volvieron el festival con la ley 2066 que tanto trabajo nos tocó sacar para beneficiar a las televisiones comunitarias y a las radios comunitarias, se enloquecieron y creen que el fondo del TIC es para ellos. Entonces, nosotros estamos gestando desde el gobierno anterior una reunión entre el Ministerio de las TIC y el Ministerio del Interior, creo que con el doctor Velasco se va a dar, para que la mesa de derechos de autor del Ministerio del Interior pueda manejar ese tema y nos manejen una ventanilla única, y yo estoy siendo más osada en el tema, no solamente una ventanilla única para las sociedades de gestión colectiva, sino un porcentaje para todas y que miren a ver qué hacen. Esa es la propuesta mía, pero eso ya sería discusión en otro tema. No habíamos tenido divergencias ni diferencias, ni las vamos a tener, pero desde el punto de vista conceptual es una idea interesante, pero que en el momento actual no aplica hasta tanto no sea modificada esa norma y permita esa utilización de esa ventanilla única. Los invito a que lean el parágrafo. Este parágrafo es nuevo. Este parágrafo es de la ley del 2018, pero ustedes saben que en pandemia todo esto prácticamente quedó quieto.
esto lo vamos a estrenar. El parágrafo dice, adicionado, artículo 36 de la ley 1915, la reproducción por medios informáticos de las obras contenidas en el presente artículo será punible cuando el autor lo realice con el ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto o lo haga a escala comercial. Esto es otra herramienta que nos va a dar la ley para aplicar a esa serie de conductas. Ahora las medidas tecnológicas. ¿Qué son las medidas tecnológicas? Quien eluda sin autorización las medidas tecnológicas. Y nos vamos a concentrar o vamos a darle paso a este numeral porque sé que se nos está extendiendo el tema, pero ustedes me entenderán, voy a pasarlo rápido, sin que las dudas que existan las transmitan. Quien fabrique, importe, distribuya, ofrezca al público, suministre o de otra manera comercialice dispositivos, productos o componentes u ofrezca al público o suministre servicios que respecto de cualquier medida de protección tecnológica efectiva, le damos arriba, impuestas para controlar el acceso a una obra, interpretación, ejecución, fonograma protegido o que proteja cualquier derecho de autor o cualquier derecho conexo al derecho de autor frente a usos no autorizados. Ahí tenemos la sustancia suficiente para que apliquemos a esas aplicaciones que ustedes nos dicen hoy de carácter ilegal. ¿Qué nos falta para accionar? Que ustedes accionen. Que ustedes digan, vamos, iniciemos esas acciones, combatamos el delito. Y entonces alguien me va a decir ahorita, pero es que esas aplicaciones, sus servidores están en el extranjero. Eso me dice el fiscal, ¿cierto? Tranquilo. Estamos trabajando en un acuerdo con la policía Interpol, a través de Ameripol, Europol y la sede de Interpol en Colombia, para lograr que una acción a este nivel sea tan contundente que se pueda realizar en varios países y logremos el bloqueo de esas aplicaciones que están generándole pérdidas a todos los actores de la prestación del servicio de televisión y de internet. Ahí les dejo. No voy a entrar en los detalles de los otros numerales porque sé que el tiempo de ustedes es muy limitado. Artículo 272, y estos son los siguientes numerales. Y aquí mire, quien fabrique, ensamble, modifique, importe, exporte, es decir, lo lleve a otro lugar o venga de otro lugar, venda, arriende o distribuya por medio un dispositivo o sistema tangible o intangible. ¿Qué es un intangible? Que no se puede palpar, que no se puede sentir. El deco es un tangible, pero el deco, la caja, pero el intangible es el software que va por dentro que permite descifrar la señal o descodificar, como dicen en otros países, yo en Colombia digo decodificar la señal para poderla transmitir, retransmitir o cualquiera de esos usos indebidos. De una señal codificada, de satélite, portadora de programas codificados, de nuevo, miren la frase, sin la autorización previa y expresa del titular del derecho. Fundamental. Y ahorita les voy a decir por qué. Esa es la naturaleza jurídica de la norma del derecho de autor. Séptimo, quien recepcione o posteriormente distribuya una señal de satélite portadora de un programa que se originó como señal por satélite codificada, sabiendas que ha sido descodificada sin la autorización del titular del derecho. Otra vez la frase, y otra vez encontramos otra conducta. Con una sola
Con un solo verbo rector vamos a lograr la condena. Con uno solo. ¿De qué? Que la pregunta es que la aplicación Pluto TV, que ya tiene, que viene incluso ya en los televisores de algunas marcas, o algunas marcas traen la aplicación ya y son softwares que vienen para ver televisión gratis. Entonces ahí, ¿a quién se denuncia o qué proceso se podría ver? ¿O son legales? Si la aplicación no está o no contiene las autorizaciones previas y expresas de los contenidos, es ilegal. Hay una aplicación muy famosa aquí en el medio, hay una aplicación que baja muchísimos canales y les aseguro que estamos trabajando en eso. Y se van a dar cuenta en menos de 8 meses. No les puedo garantizar nada antes. Pero vamos a tener una decisión de esas. Esas aplicaciones, si vamos a ver Netflix, si vamos a ver HBO, son aplicaciones legales, ¿cierto? Porque han cumplido con toda la reglamentación de protección al derecho de autor. No, solamente para responder, Pluto TV es una AVOD, es una plataforma legal OTT y su modelo de negocio es por publicidad. Entonces, es de la compañía Viacom y es supremamente legal. Si tiene la reglamentación y es todo lo que transmita tiene que tener autorización previa y expresa del titular del derecho. Miren este numeral que a ustedes se los voy a recomendar, porque generalmente la gente se queja, no, el Estado se queja de la subfacturación y no hay herramientas y se tienen 1000 usuarios y se reportan 500 o 200. Miren este artículo. Quien presente declaraciones o informaciones destinadas directa o indirectamente al pago, recaudación, liquidación o distribución de derechos económicos de autor o derechos conexos, alterando o falseando por cualquier medio o procedimiento los datos necesarios para estos efectos. Y nos decían que eso es imposible de hacer. No es imposible. Acá lo tenemos. Lo vamos a hacer. Cuando ustedes dispongan, o cuando las programadoras lo digan, o cuando el gobierno se dé cuenta, todo lo que puede recibir de impuestos o de tasas, aunque yo sé que a ustedes no les va a gustar, pero hace parte de ese actor también, que es el que tiene o el que genera o lleva esos impuestos al gobierno. Este lo voy a pasar muy rápido porque la norma modificada, es decir, la ley 1915, trae ese concepto y es ahora el que tenga interés económico directo o indirecto es el que va a determinar que efectivamente la conducta penal debe ser sancionada si cumple con ese requisito. Y obviamente todo el desarrollo publicitario pues tiene inmerso el componente comercial, entonces no hay problema. Y aquí les voy a pedir que lo tengan en cuenta. Estos son los delitos informáticos. Y alrededor de ellos vamos a iniciar esas acciones. Si ven que cuántas normas hemos revisado hoy, en penal, aparte de la Fiscalía, que creo y tengo la certeza, no por haber sido funcionario de Fiscalía, tengo la certeza
de que la Fiscalía está absolutamente comprometida en desarrollar estas acciones, pero necesitan capacitación. No podemos exigirle al fiscal que desarrolle una actividad protegiendo un derecho cuando no le hemos capacitado. Es como entregarle a un médico cirujano una operación de corazón abierto, cuando es un médico cirujano general. Pues va a decir, no, yo no puedo operar, y se buscará cualquier artimaña para sacarse del tema, zafarse del tema. Ahí están estos artículos. Otro tema fundamental, el contrabando de mercancías a través de la internet, utilizando los sistemas informáticos, específicamente el modelo de televisión digital. Alrededor de la televisión, un sistema de comercio enorme que se está moviendo, generando ingresos alarmantes, que a dónde van a ir, no lo voy a repetir. Las conclusiones, para terminar, las pueden leer ahí. Se necesita un compromiso interinstitucional, se necesita compromiso internacional, se necesita ejercer los derechos de protección para que la industria crezca, para que ustedes generen los ingresos que realmente deben generar. Ustedes tal vez están teniendo ingresos del 5%. Cuando empecemos a atacar a la industria ilegal, ustedes tienen que generar, o mejor, que obtener ingresos superiores en esa cuantía. Esa sería mi conclusión, de que podemos hacer, de que hay herramientas, de que hay ley y que hay autoridad para desarrollar una actividad de protección a los derechos de autor. Está bien, pues, buena la posición, pero siempre nos dicen qué hacer, pero no cómo hacerlo. Es decir, siempre dicen, denuncien, pero ¿cómo se hace? Porque bien, te aseguro que más de acá conocemos muchos que son ilegales, y pues nosotros que tratamos de cumplir en lo que más podemos, conocemos a la competencia que él no lo está haciendo, pero ¿cómo lo hacemos? Bien. ¿Sí me hago entender? Tiene toda la razón, tiene toda la razón. Resulta que hace 20 años un proceso de violación a los derechos patrimoniales de autor en televisión, se realizaba una denuncia y se tomaban unas fotos del sistema, el decodificador, el número de decodificador de DirecTV, lo que llamaban la huella digital de DirecTV, y con eso era suficiente para tener la prueba de que ese era no era suficiente. Se necesitaba que una persona que hoy aprecio mucho, el ingeniero Ernesto Orozco, ingeniero en esa época de la Comisión Nacional de Televisión, acompañara los procedimientos y emitiera un dictamen pericial diciendo que efectivamente en ese sistema de cable había transmisión, retransmisión ilegal de contenidos de televisión. Esa era la prueba. Usted me dice hoy, ¿cómo desarrollamos eso? Se puede. Se necesita práctica forense. Se necesita determinar que la prueba digital, la prueba que pretendemos hacer valer en un juicio, se recaude con todos los requisitos establecidos para que sea una prueba válida desde el punto de vista de la prueba o evidencia digital. Hay una legislación especial que recopila el procedimiento específico para desarrollar y establecer que la prueba digital sea válida dentro del proceso. Un ejemplo, si la prueba no se recauda en debida forma, ¿ustedes recuerdan el caso famoso de O.J. Simpson, el beisbolista? ¿Ustedes recuerdan por qué se cae el proceso de O.J. Simpson sabiendo que mató a la muchacha, que salió corriendo, lo persiguieron en un helicóptero, lo cogieron untado de sangre, las manos, evidencia que el ADN era de la muchacha? ¿Por qué se cae el proceso? Porque la evidencia no fue levantada con el procedimiento legal. ¿Y queda absuelto? Yo les digo, se requiere de un equipo forense, experto,
que le permita decir al juez, con el requisito de la ley que establece el procedimiento digital, logramos obtener esta prueba. Si vamos a hacer un operativo, una acción legal donde involucre sistemas informáticos, con tomarle una foto no es suficiente, se nos cae ese proceso. Dime. Ani, pero yo creo que, mira, lo que estamos haciendo nosotros acá, con el permiso del doctor Misael, es empezando a generar conciencia. Primero, hay que generar la denuncia si sea anónima. Si ustedes quieren, en cabeza nuestra, en cabeza mía. Yo le decía a algún compañero, a mí no, yo creo que ya estamos pasados por suficientes situaciones para poder hacer ese tipo de denuncias y no le tememos a ningún tipo de represalia. Nosotros somos esa cabeza que puede encauzar ese tipo de denuncias. Lo que dice el doctor Misael es que efectivamente para que el proceso salga adelante hay que tener una línea en custodia de esas pruebas y hay que empezar a enseñar a la gente a sacarlas. Inicialmente, que nos apoyen, ustedes como agremiaciones, como amigos, como compañeros, tenemos aquí la fortuna de contar con un líder de la televisión comunitaria de toda la vida, el doctor Jairo Pachón y su equipo del Eje Cafetero. Necesitamos unirnos para que el gobierno nacional nos pare bolas y le digamos a la Fiscalía General de la Nación, oiga, necesitamos que usted actúe. Porque es que sí, nosotros presentamos la pericia, pero es que ese no es deber de nosotros. Nosotros presentamos la denuncia y ellos tienen que hacer también las acciones de tipo legal para poder contribuir a esta lucha tan brava que tenemos nosotros contra la piratería. Estamos enfrentados a un proceso que no es solamente en Colombia, es un tema mundial, pero no quiere decir que sea imposible. La invitación, compañeros, aquí tienen los datos del doctor Misael. Yo considero que las entidades, por ejemplo, las empresas que tengan problemas y casos puntuales, pueden contactar directamente al doctor Misael para que establezca y haga un proceso de carácter judicial, para que él entable directamente el trabajo, ¿cierto, mi doctor Misael? Para que usted pueda hacer y ejercer algún tipo de acción que en un momento dado podemos concatenar y unir bajo un solo ejercicio para poder luchar contra eso. Y la segunda es de los gremios, hacer ese proceso que enlace el Ministerio de las TIC con el Ministerio del Interior. ¿Cuál es la idea que hemos presentado desde hace más de 2 años y que no ha sido posible que la concreten desde el Gobierno Nacional? El Ministerio de las TIC, de la mano con el Ministerio del Interior, puede circular alcaldes y gobernadores para que nos remitan desde las regiones quiénes están emitiendo tanto televisión como internet y cuáles están cumpliendo con el requerimiento legal, quiénes tienen derechos de autor, pagos de licencias, porque esa información nos va a servir para tener el mapa que se necesita a nivel nacional, saber quién está prestando el servicio y ayudarle a la gente a decirle, hermano, es que usted no está pagando los derechos. La gente que está pensando, eso no pasa nada, eso yo sé volar, eso yo sé bajar internet, eso yo soy ingeniero por correspondencia, eso aquí no pasa nada. Entonces, ¿qué necesitamos? El apoyo de todos y cada uno de los que están aquí presentes en esa lucha que estamos dando en contra de la piratería. Yo le doy muchas gracias al doctor Misael y pido un aplauso para él. Muchas gracias. Que se ha convertido en la mano derecha de Sertal en Colombia. Y los invito a que lo contacten, le tomen sus casos y, ¿por qué no?, pensemos a través de los gremios generar un verdadero fondo para generar acciones de carácter legal y la presión internacional que necesitamos para que la lucha contra la piratería, que Colombia deje de ser la bandera pirata para que se convierta en la bandera de esos superhéroes en busca de la libertad y la democracia también en el tema de la piratería. Un abrazo para ustedes y los invitamos. Aquí les hago una presentación con una amiga de la Casa del Tecnológico de Monterrey. Sertal está en conversaciones con el Tecnológico. Sertal es una organización, como les digo, que tiene presencia en 22 países y estamos trabajando con nuestra escuela de líderes desde Miami para que con el Tecnológico de Monterrey podamos ofrecerles a ustedes capacitación y que ustedes sean no solamente unos excelentes proveedores de servicios de telecomunicaciones, sino también unos expertos en la materia con el soporte educativo. Entonces, mi querida Claudia, les hace la invitación a la charla que hay aquí enseguida próximamente. Buenas.